Bien, pues vamos a ver entonces los ejercicios de los 5, pudiésemos llamarle casos o teoremitas, por decir así, de transformación de funciones. Pues, aunque ya lo habíamos visto en la clase anterior, vamos a repasarlo. Dice acá, bueno, vamos a hacer un poquito más grande. Creo que sí lo podemos acercar. Este. Ahí está. Ahí está. En el plano cartesiano se te presenta con color rojo, ¿no? No. Nosotros debemos de trazar con color rojo la gráfica de esta función. Entonces, hacemos esto. X, f de x igual a x cuadrada. Y dice de menos 2 a 2. Entonces, al cuadrado, menos 2 al cuadrado 4, menos 1 al cuadrado 1, 0 al cuadrado 0, 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4. Luego nos dice con azul, vamos a trazar con azul, g de x igual x cuadrada más 2. Entonces, todas estas imágenes ya es el valor de x cuadrada. Entonces, a estas imágenes vamos a sumarle 2. 4 más 2, 6. 1 más 2, 3. 0 más 2, 2. 3 y 6. Y h de x en negro, h de x igual a x cuadrada menos 3. Pues lo mismo a estas imágenes de rojo, x cuadrada, ahora le vamos a restar 3. 4 menos 3, 1. 1 menos 3, menos 2. 0 menos 3, menos 3. Menos 2 y 1. Entonces, si se dan cuenta, voy a empezar con la de negro. Esta gráfica es simétrica a partir de acá, del 0. Acá tenemos la imagen de 0, 3. 1, 1 menos 2. Ahí está acá el 1 y el menos 2 por acá. Y el 2, 1. 2 y 1. Y acá es simétrico. Acá está el 1 a esta altura. Y acá está el 2, 1 a esta altura. Y a nuestra gráfica queda más o menos así. Esta es la gráfica h de x igual a x cuadrada menos 3. La gráfica de rojo, aquí está el 0, 1, 1 menos 1, 1 acá. Y menos 1, 1 y el 1, 1. 2, 4. Acá el 2, 4 y menos 2, 4. Esta es la gráfica f de x igual a x cuadrada. Y la gráfica de azul, es más, si se dan cuenta, a la gráfica original acá de rojo, cada puntito que bajó 3 unidades, ¿no? Aquí baja 3, baja 3, baja 3, baja 3, baja 3. Entonces, esa que es x cuadrada más 2, lo podemos graficar así. Esos puntitos suben 2 unidades. Este lo subo 2, este lo subo 2 y este lo subo 2. Este puntito lo subo 2 y este puntito lo subo 2. Entonces, eso es lo que se llama traslación de funciones. Aquí, ¿qué podemos ver? Que las gráficas se trasladaron sobre el eje Y. ¿sí? Una se elevó 2 unidades sobre el eje Y la otra bajó 3 unidades sobre el eje Y. Es lo que dice acá. ¿Cómo afecta la gráfica de f de x las transformaciones g de x y h de x? Entonces, de aquí pasamos. Esto pues, es el recordatorio. Lo borré. Borrar todo. Al análisis. Ahí está. Desplazar verticalmente la gráfica de una función.
La gráfica original aquí es la que tenemos en rojo y la traslación o el desplazamiento de la gráfica en rojo termina en la gráfica azul. Entonces aquí llenamos esto. Llenamos esto. A ver, digamos que D es un número positivo, así para graficar Y igual a F de X más D, desplace D unidades hacia arriba. La gráfica de Y igual a F de X, mientras que para graficar Y igual a F de X menos D, desplace D unidades hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. Entonces fue únicamente trasladar los puntitos. ¿Sí? Esto pues ya lo habíamos resuelto. Nada más así rápidamente para que empecemos a hacer los demás ejercicios. A ver, sí. Recuerden que siempre no se trata de, este ejercicio ya lo resolví, ¿sí? Hay que resolver el ejercicio una y otra vez, varias veces, hasta que nos caiga el 20. Y dice, este ya lo tengo resuelto, ese tema ya. No, hay que hacerlo. La segunda vez que lo estamos resolviendo, hay veces quizás aparezcan cosas que no nos habíamos dado cuenta al principio. Entonces, aquí, a ver, ustedes que me digan el puntito A, ¿cuáles son sus coordenadas? Puntito A. Menos 2, Menos 2, menos 1. Menos 2, menos 1. El puntito B. Menos 1,0. C. 0,1. 0,1. Y el puntito D. Y 1,0. Exacto. Entonces, aquí, por lo que veo, G de X, ¿qué es? F de X más 4. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Únicamente a estas imágenes, a las imágenes de las Y, les vamos a sumar 4. O sea, estas coordenadas, A menos 2, B menos 1, C 0 y D 1, estas no van a cambiar. Lo mismo para esta función h de x, f de x menos 3. Las coordenadas de las x, estas no cambian. 0, 1. Entonces, nuestras nuevas coordenadas, pues aquí, ¿qué sería? Menos 1 más 4, 3. Menos, 0 más 4, 4. 4. A ver, 1 más 4, 5. 5. 0 más 4, 4. 4. Entonces, dibujamos estos puntitos, menos 2, 3, ahí está acá, menos 2, 3, menos 1, 4, 0,5 y 1,4. Ahí está aquí. Y, a ver, ahorita trazo la gráfica. Aquí, en este h de x, le vamos a restar 3 a las y. Menos 1, menos 3, menos 4. 0 menos 3 menos 3. 1 menos 3 menos 2. Y 0 menos 3 menos 3. Graficamos los puntitos. Menos 2 menos 4 aquí. 0 menos, menos 1 menos 3 acá. Luego 0 menos 2 y luego 1 menos 3. Y ahora sí, con rojo, vemos que hace esto así, luego así. Lo mismo acá, este así, este aquí y este aquí. Entonces, esta función originalmente estaba el puntito acá. Subió 1, 2, 3, 4 unidades. Y acá el puntito que estaba originalmente aquí bajó 1, 2, 3 unidades. Entonces, estos son ejemplos de desplazamiento vertical. Bien, eso es lo que ya habíamos visto, nada más como introducción. Vamos al segundo tipo de ejercicios. Pequeño detalle, esta hojita está acostada.
sí. En el plano cartesiano, x cuadrada. Y con color rojo, vamos a ver. La gráfica de x cuadrada es exactamente la misma. Nada más, acá hay un detalle. A ver cómo quedaría la explicación. X, f de x igual a x cuadrada. El intervalo es de menos 3. De menos 3 a 3. Entonces, las imágenes, menos 3 al cuadrado, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9. Ese con rojo. Aquí está el 0, 0. Ay, no alcanzo a ver esto. Son unidades, chispas. Sí, acá está el 1, 1. El 2, 4. Aquí. Y el... Profe, ¿cómo sabe que es de menos 3 a 3? Acá lo dice. Acá, menos 3, 3. En el plano cartesiano que se te presenta con color rojo, traza la gráfica de la función f de x igual a x cuadrada, donde x pertenece al intervalo menos 3, 3. Y acá 3, 9, 8, 9 hasta aquí. Y pues los puntitos son simétricos. Acá 1, 1, acá 2 y 2 por acá. Aquí 3 y 3 por acá. Bueno, aunque sea así de cabeza, pero más o menos. Así que queda nuestra gráfica en rojo. Utiliza el gráfico para trazar de azul esta función g de x en azul. Aquí el detalle va a ser al revés. G de x. A ver, lo voy a poner acá. Igual a x menos 5 al cuadrado. Aquí lo voy a trabajar al revés. Si se fijan, las imágenes, acá sería 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9. Las imágenes no van a cambiar. Aquí es al revés. Lo que cambiaría es la X. O sea, yo quiero que, por ejemplo, ¿para qué imagen este de aquí me dé menos 3? Para que al elevarlo al cuadrado ya yo obtenga el 9. Entonces, fíjense, lo voy a hacer de esta forma. O sea, yo quiero saber x menos 5 elevado al cuadrado me debe dar 9. Es decir, x menos 5, si le saco raíz, esto me da más menos 9, más menos 3, perdón. ¿Sí? Entonces, si yo despejo esto, x, ¿qué sería? Más menos 3, y este menos 5 pasa aquí como más 5. Entonces, ¿qué puedo observar? Que a estas X, lo que le debo de hacer, ya visto así en forma general, este fue un ejemplo, pero visto en forma general, lo voy a hacer acá abajo. X menos 5 al cuadrado para que me dé la Y, aquí, ¿qué tengo que hacer? Cuando le saco raíz, este de aquí pasa del otro lado. O sea, esto que son las imágenes, ¿sí? O sea, le sumo 5. Entonces, acá sería menos 3 más 5. Menos 3 más 5, ¿cuánto da? 2. A todos estos le vamos a sumar 5, a las X originales. Menos 2 más 5, 3. Menos 1 más 5, 4. 0 más 5, 5. 1 más 5, 6. 7. 8. Entonces, esto, si nos damos cuenta, todos estos puntitos se están trasladando, ¿qué? 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5 aquí. Y puedo ver que estos puntitos van a quedar de esta forma. Y este de aquí, que era, es como si fuera el 2 al cuadrado, que queda el 4. 1, 2, 3, 4.
Es 4 aquí. Y el otro por acá. Y el otro que, este es como si fuera el 3, queda acá en el 9. Y este es como si fuera el 3, queda aquí. Ya nos quedaría así la gráfica. Y por un análisis parecido, en color negro, h de x igual a x más 2 al cuadrado. Entonces, aquí sería al revés. X más 2, y si le saco raíz, más menos esto. Entonces, ahora a las imágenes tendríamos que restarle 2. O bueno, perdón, no a las imágenes, a estas X originales. Entonces, las Y no las cambio. 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9. Aquí sería menos 3 más 2, menos 3 más 2, menos 1, menos 2, menos 2, menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 2, y aquí pues, no. A ver, acá. Menos 1. No, acá está mal. Este es menos 3, menos 2, menos 5. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0 y 1. Ahora, si se dan cuenta, bueno, lo expliqué de esta manera. Quizás no sé, otra forma de haberlo explicado hubiera sido volver a graficar todo aquí desde menos 3 a 3, aquí. ¿Cuál sería la imagen del menos 3? Si yo pongo acá en esta gráfica menos 3 menos 5, ¿cuánto sería? Menos 8, ¿no? Pero menos 8 al cuadrado, ¿cuánto quedaría? 64, ¿no? O sea, quedaría así, o sea, súper elevado, ¿no? Quizás no se vería tanto, ¿no? O sea, no vería tanto el movimiento, la traslación. Entonces, acá el menos 5, 9, ahí está acá 0. Es más, puedo empezar graficando el que es el vértice o el punto central, ese menos 2, 0, ahí está acá. Y ya voy viendo cómo se mueven acá uno por aquí, otro por aquí. Acá en ese puntito es como si fuese el menos 2 y su imagen sería 4. Aquí, este de aquí sería 4. Ya este que es el menos 5, su imagen fue 9. Y este que es el 1, también su imagen es 9. Entonces, de la gráfica en rojo, ¿qué podemos ver? Que todos sus puntitos en esta función x más 2 al cuadrado se movieron 2 unidades a la izquierda. Y en la gráfica de azul, g de x, x menos 5 al cuadrado, se movieron 1, 2, 3, 4, 5 puntitos a la derecha. Entonces, aquí con la x, ¿qué está ocurriendo? Pues algo contrario a lo de la y. Por lo general, en nuestros ejes, a ver, en los ejes X y Y, cuando vimos ejes cartesianos, hacia arriba está el signo positivo, hacia abajo el negativo, y en las X a la derecha es positivo y acá a la izquierda es negativo. Sin embargo, aquí lo vamos a ver en un sentido casi inverso, ¿no? Si aquí le estoy sumando algo, más 2, no se va a mover a la derecha, sino que se va a mover a la izquierda. Y si aquí a la X le estoy restando 5, no lo voy a mover a la izquierda, sino que lo voy a mover a la derecha. ¿Sí? Entonces, con la Y sigue el sentido de los signos que manejamos en el plano cartesiano, y en las X manejamos un sentido inverso a los signos del eje de las X del plano cartesiano. Vamos a ver entonces cómo queda la regla.
Ahí está aquí nuestra regla. Digamos que C es un número positivo, así que para graficar Y igual a F de X menos C, hay que desplazar la gráfica de Y F de X a la ¿qué? Este de acá sería a la derecha. C unidades. Ahí está. Esa de rojo se desplazó a la derecha, C unidades. Mientras que para graficar Y igual a F de X más C desplace la gráfica Y igual a F de X a la izquierda. Izquierda, ahí está. Esta se desplazó a la izquierda, C unidades. Entonces, ahora sí, ya con esta información, vamos a hacer el ejercicio. Por acá. Más chico. Ahí está. Considere la siguiente figura como la gráfica de cierta función. Entonces, vamos a escribir primeramente los puntos. El punto A, el punto B y el punto C. El punto A es 1,1. El punto B, 3,1. Y el punto C, 6,4. Realiza un bosquejo de la gráfica G de X y H de X. Escribí los puntos y no me di cuenta que aquí ya estaban. No recuerdo si en el ejercicio anterior igual ya los dan. Pero bueno. Acá, nueva posición de A, B y C. Entonces, aquí va a ser al revés. Las Y son las que van a quedar fijas. 1, 1 también. Y 4. Bueno, aquí no. Vamos a empezar con esta. Entonces, aquí a las X, ¿qué les vamos a hacer? Lo contrario. En vez de restarles 5, les vamos a sumar 5. ¿Sí? A nuestras X le sumamos 5. ¿Cómo quedaría? 1 más 5, 6. 6. 3 y 5, 8. 6 Y y 5, 11. Y aquí sí vamos a cambiar los dos. Aquí, ¿qué tendríamos que hacer? A las X, sumarle 3. Y a las Y, ¿qué les hacemos? Sumarle 2. Sumarle 2. Aquí se queda idéntico, ¿no? Entonces, ¿cómo quedarían las imágenes? En las X sería 1 más 3, 4. Acá B sería 3 más 3, 6. Y en la C, 6 más 3, 9. En las Y sumamos 2. 1 más 2, 3. Acá es lo mismo, 3. Y acá, 6. Y hacemos los dibujitos. 6, 1. Úpale. Aquí ya no nos aparece. Se pasa la gráfica. Y aquí también. Chispas. Bueno. De todos modos, este fue material del año pasado. Vamos a ver. Voy a dibujarlo por aquí. Aquí. Por acá. Entonces vamos a ver cómo quedaría. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6,1. El otro sería 6, 7, 8 aquí. Y 8, 9, 10, 11 aquí. Ese es 1, 2, 3, 4. Acá. Y ya con eso, pues ya nuestra gráfica hace esto aquí y luego esto para acá. Tan, tan. Aquí pues sí va a ser una doble traslación. Es más, lo voy a hacer en este mismo, con otros colores. A ver. Vamos a utilizar acá. 4, 3. 1, 2, 3, 4. Ahí saca el 4 y el 3 acá. 4, 3. 6, 3. Acá está el 6, 3. Y 9, 6. 9, 4, 5, 6. Este 9 y 6 por acá.
Entonces quedaría así. Quedaría así. Entonces acá hubo una traslación de la gráfica original. Este puntito que estaba acá se movió 3 unidades a la derecha y subió 2 unidades. Ahí está. Entonces, estos son ejemplos de desplazamientos horizontales a la derecha y a la izquierda. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? Está muy sencillito, ¿verdad? A ver, este de aquí. En el plano cartesiano que se te presenta con color rojo, traza la gráfica de esta función del intervalo de 0 a 9. Bien, vamos a ver. Aquí vamos a hacer un poquito de chafa. De 0 a 9, vamos a hacer las imágenes que tienen raíz. 0, su raíz cuadrada es 0. 1, su raíz cuadrada es 1. 2, su raíz cuadrada, 1.41. No, me la brinco. 2, su raíz cuadrada. No, 2, su raíz cuadrada, 1.41. 3, su raíz cuadrada. No recuerdo si era 1.73, tampoco. 4, su raíz cuadrada, 2. Y así. 5, 6, 7, 8, hasta el 9. 9, su raíz cuadrada, 3. Entonces, agarré los que tienen raíces cuadradas exactas. 0, 0, 1, 1, 4, 2 y 9, 3. Ahí está. Entonces, esta es la gráfica de la función raíz cuadrada. Y luego dice, con azul, la función g de x igual a menos raíz de x. Si nos damos cuenta, el signo menos está por fuera. Entonces serían estos mismos valores, pero con signo negativo. Pues el 0 no tiene negativo, acá sería menos 1, menos 2 y menos 3. Entonces, la imagen de 0, 0, de 1 es menos 1, del 4 es menos 2 y del 9 es menos 3. Quedaría acá. Ups, acá se puede ir chueco. Esta es la gráfica g de x igual a menos raíz de x. A ver, a ver si lo puedo escribir así de cabeza. Uy. Menos. Ahí está. Y con negro, h de x igual a, bueno, acá sí no, acá lo voy a tener que hacer de esta forma. H de x igual a raíz de menos x. Entonces recuerden, cuando la x es la afectada, aquí lo que vamos a dejar fijo, ¿qué es? Estos de aquí, las y's, 0, 1, 2 y 3. Entonces, no le puedo sacar raíces a números negativos. Entonces, si me doy cuenta acá, bueno, aquí ya me dicen la chafa, ¿no? Acá decía de 0 a 9 y acá dice de menos 9 a 0. Entonces, en menos 9, ¿acá qué quedaría? Menos 9, ¿no? Su raíz. Esto ya me quedaría raíz de 9, ya le puedo sacar raíz y me queda 3. ¿Sí? Y luego acá sería para el menos 4, se volvería más 4 y su raíz es 2. Acá menos 1, se volvería 1, su raíz es 1 y acá el 0. Entonces aquí ya sus imágenes serían así. 0, 0, menos 1, 1, menos 4, 2 y menos 9, 3. Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Que si el signo menos afecta a la x de la función, o sea, aquí, esto de acá, la función en rojo, ¿qué le pasó? Tuvo una reflexión sobre el eje de las y's. O sea,
Si la X es la que se ve afectada por el signo, o sea, por ejemplo, aquí la función h de X es igual a los negativos de la función original, ¿sí? Tuvo una reflexión sobre el eje Y. Ahora, con respecto a la gráfica azul, si el signo aquí fue al revés, g de X es igual a menos f de X. Los que cambian de signo son las Y's. Entonces, hay una reflexión sobre el eje de las X. ¿Tanta? Bien. Esto pues está en el... Vamos a ver en el resumen, en el teoremita. Ahí está acá. Para realizar la gráfica y igual a menos f de X, y acá al final dice la gráfica de y igual a f de X en el. Entonces, ¿cómo completaríamos esto? Para realizar la gráfica y igual a menos f de X, reflejar la gráfica de y igual a f de X en el eje X. Mientras que para realizar la gráfica y igual a f de menos X, reflejar la gráfica y igual a f de X en el eje Y. Esto de aquí. Entonces, esta misma gráfica, aquí, g de X, vamos a hacerlo más grande. A ver, ¿cómo quedarían los puntitos acá? A ver, que me digan. ¿Qué vamos a hacer aquí con los de g de X? ¿Quiénes son los que no cambian? Aquí. ¿Las Y? No. Las Y. No, al revés. Este Las- menos, ¿a quién me va a afectar? El menos me va a afectar a las Y. Porque acuérdense, f de X es como si fuera menos Y. Entonces, las X no van a cambiar. Estos puntitos 1, 3 y 6 no cambian. 1, 3 y 6 no cambian. Entonces, las Y son las que cambian de signo. Este se va a volver menos 1, este 1 menos 1 y este 4 menos 4. De hecho, quedan así reflejados. Este queda aquí, el 3 queda aquí, y este que es 6, 5, 6, 4, queda aquí. Y este de aquí, ¿qué le va a pasar? Aquí, pues sí, los dos van a cambiar. A las X, ¿qué va a pasar? Se les Se va a le cambiar de cambia, signo. sí. Y a las Y se les van a restar 2. Dos. Entonces, a las X, A se vuelve menos 1, B se vuelve menos 3 y C se vuelve menos 6. O sea, les cambiamos de signo a las X. Ahora, a las Y, 1, 1, 4, les vamos a restar 2. 1 menos 2, menos 1, Menos uno. menos 1. Menos uno. Y acá, Menos 4, dos. 2, 2. Ahí está. Menos 1, menos 1. Menos 3, menos 1. Y menos 6,2. Ahí está aquí. Entonces ya tenemos aquí la gráfica. Aquí quedó reflejada sobre el eje de las X. Y aquí. Este. A ver, algo no me cuadra aquí. ¿Qué pasó? Menos 1, menos 1. Menos 3, menos 1. Menos 6. Menos 6,2. Acá arriba. Este se reflejó sobre el eje de las Y's y además bajó 2 unidades. ¿Sí? Ya. Entonces ya tenemos aquí 3 tipos básicos de desplazamiento, ¿no? Sobre el eje de las Y, sobre el eje de las X y reflexiones. Vamos a terminar de ver los otros dos y ya luego pasaríamos a los ejercicios.
En el plano cartesiano, la función valor absoluto de menos 3 a 3, siempre empezamos con rojo. X, f de x igual a valor absoluto de x, de menos 3 a 3. A ver, que me digan cómo quedarían las imágenes acá. La imagen de menos 3, ¿cuál sería? Sí. ¿Cuál sería el valor absoluto de menos 3? De Tim Marín, de Doc Singüe. Es una, es como, ay, ¿cómo se llama? A ver, el valor absoluto de un número, recuerden, siempre me va a quedar positivo. Nada más. O sea, si tengo acá menos 3, su valor absoluto es 3. De menos 2, 2. De menos 1, 1. 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? De hecho, esto de valor absoluto sirve para representar distancias entre dos puntos. ¿Sí? La distancia entre dos puntos es la resta del punto A menos el punto B. Entonces, si el valor nos da negativo, la distancia nada más se escribe positivo. ¿Sí? Es una de las aplicaciones sencillas de lo que es valor absoluto. Entonces, aquí queda menos 3, 3, menos 2, 2, 1, 1. Si se fijan, aquí la recta y igual a x es la recta identidad 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, está acá. Es la recta identidad. Y en valor absoluto es en la recta y igual a menos x. Pero en valor absoluto queda como una b chica. ¿Sí? Son, de hecho, vienen siendo las gráficas básicas. ¿Sí? La de grado 1 es esta, la función identidad. La función cuadrática, x cuadrada, conocerla. Este es así, este es así. La función y igual a x cúbica, que es algo así. Luego, lo contrario de estas dos, la función raíz cuadrada, que ya la vimos, queda más o menos así. La función raíz cúbica queda más o menos así. Acostada, este sí ya tiene por los dos. Y esta de aquí, que es la función valor absoluto, que queda como una b chica. Hay muchas más, ¿no? Está la función racional, que ya la vimos en el anterior, que quedó así, con sus asíntotas. ¿Sí? Entonces, estas son pues, las funciones básicas o canónicas algebraicas. ¿Sí? Y después están las funciones trascendentales. Creo que en modelación matemáticas 1 vieron las trigonométricas, la función seno, coseno, tangente, cotangente. También existen las trigonométricas inversas, y ustedes lo que ven, bueno, lo que vamos a ver después en modelación matemática, van a ser la graficación de funciones exponenciales logarítmicas, ¿sí? Entonces, hay que recordar, ahorita estamos viendo transformación de funciones, ¿sí? Pero esto, que son las funciones básicas, pues es del semestre anterior, nada más fue un pequeño recordatorio. Vamos a ver esto. Posteriormente utiliza el gráfico para trazar de azul esta función g de x igual a 3 por valor absoluto de x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues este 3, ¿a quién afecta? A las y's, a las imágenes. O sea, todas estas imágenes las vamos a multiplicar por 3. ¿Sí? O sea, 9, 6, 3, 0, y luego es simétrico. ¿Sí? La imagen de 0 es 0, la imagen de 1 es 3, la imagen de 2 nos quedó 6 y la imagen de 3 nos quedó 9.
Y aquí de 1 es 3, de 2 es 6 y de 3 es 9. Entonces, acá pudiésemos decir, ¿qué le pasó a la función? Ah, se comprimió sobre el eje de las y, pero no es esto. Aquí los puntitos. ¿Qué le está pasando a los puntitos? ¿Sí? Se alargan 3 unidades. ¿Sí? O el triple. No, perdón, no 3 unidades, ¿sí? Se triplican, ¿sí? O sea, se amplían, ¿sí? Al triple. Y esta función h de x igual a 1/2 del valor absoluto de x, pues ahora las imágenes, estas de aquí originales, se estarían multiplicando por 1/2. Acá sería 3/2, 1.5, 1. Acá sería 1/2, 0.5, 0, 1/2, 1, 3/2. Entonces acá 0, 1/2, 1 y 3/2. Ahí está acá. 1/2, 1, 3/2. Entonces, ¿qué le pasó a la gráfica de rojo? ¿Sí? En vez de decir que se abrió así para abajo, no, o sea, se ensanchó, se acortó. se contrajo, en vez de alargarse, se comprimió a la mitad, ¿no? O sea, los puntitos, los valores de las y se comprimieron a la mitad. Esa sería la explicación. Claro que si yo, si lo veo de esta manera, por ejemplo, esta es mi gráfica de y igual a x cuadrada, ¿no? ¿Cómo quedaría la gráfica de y igual a 2x cuadrada? Ah, pues se haría más así. De y igual a 3x cuadrada, ah, más así. Y al revés de 1/2 de x cuadrada, ah, pues se abriría para acá. 1/4 de x cuadrada. Esto ya lo sé, ¿no? Como que se abre más y si multiplico por 2 o 3, se cierra más la gráfica, ¿no? O sea, visualmente, ¿no? Visualmente aquí se cierra y con la otra se abre. Pero en términos de transformación, nosotros vamos a escribir lo siguiente. Vamos a ver. Ahí está. Estirar y acortar verticalmente. Es lo que estamos haciendo. ¿Mm? Aquí estamos haciendo el análisis para esto. Y igual a de f de x. Si a es mayor que 1, ¿sí? Alargar, o bueno, acá dice estirar. Vamos a poner estirar verticalmente la gráfica y igual a f de x por un factor de a. Y si a es entre 0 y 1, acá sería acortar verticalmente la gráfica y igual a f de x por un factor de a. ¿Sí? Donde la a vale 1/2 o algo así por el estilo. ¿Sí? Bien, vamos a ver cómo quedaría el ejercicio. A ver, aquí ya me dan los puntitos. -2, 1, -1, -2, C1, 1 y D, 3, -1. G de X igual al doble de F de X. Entonces, ¿quiénes son los que se ven afectados? Las Y. ¿Sí? Las Y se multiplican por 2. Entonces, siempre las X no les pasa nada. Escribimos -2, -1, 1 y 3. ¿Qué le hacemos a las Y? Los multiplicamos por 2. 1 por 2, 2. -2 por 2, -4. 1 por 2, 2. -1 por 2, -2. Ya podemos graficar esto. -2 y 2. 1, 1,2. No. -1, -4. Ahora 1,2 y 3 -2.
Ahorita la dibujo en rojo. Esta de acá, vamos a multiplicar todo por -3. De hecho, a simple vista, ¿qué va a pasar? Los puntitos se triplican, pero luego la gráfica se va a reflejar sobre el eje de las X, porque el menos afecta a las Y. Entonces, cuando afecta a las Y, es lo contrario, se refleja sobre el eje X. Entonces, nuestras X nuevamente no les pasa nada. -2, -1, 1 y 3. Entonces, todas nuestras Y las multiplicamos por -3. 1 por -3, -3. -2 por -3, 6. 1 -3. Y acá quedaría 3 positivo. 3 positivo. Vamos a ver. -2, -3 aquí. -1, -6 acá. 1 -3. Y 3, 3 aquí. Ahora sí. Con rojo. Aquí se alargó al doble, ¿no? Todos los puntitos. La de G de X. Esta función original al doble. Aquí. Este, no lo veo. -2, -3. Aquí está mal. Es -1,6. A ver, voy a borrar este y este. Entonces, mi puntito es -1,6 acá. Ahora sí. Entonces, este para aquí. Este para acá. Y este para aquí. Ahora sí. Todos los puntitos se triplicaron y además se reflejó sobre el eje de las X. ¿Sí? Noten cómo, a pesar de haber, o sea, cuando grafiqué el puntito y estaba equivocado, pues me di cuenta que la distancia ni era el triple, ni se estaba reflejando sobre el eje de las X. Entonces, no es nada más graficar por graficar los puntitos, sino lo que les digo, analizar lo que estamos haciendo. No tenía sentido, no tenía lógica, y pues ya uno mismo debe de aprender a descubrir sus errores. Como les digo, no estamos exentos a equivocarnos, es parte del proceso de aprendizaje. De hecho, la práctica es lo que hace que cada vez tengamos menos errores, ¿sí? O sea, los que más aciertos tienen o los que mayor calificación tienen es porque han cometido el mayor número de errores posibles, ¿sí? O sea, no hay que tener miedo a equivocarse. Cuando uno está practicando, comete un error, comete otro, pero de eso se trata, ¿no? Seguir perfeccionándolo. Bueno, hasta aquí ya tenemos 4 teoremitas ya realizados, ¿no? Nos falta el último. A ver, correcto. 5. En el plano cartesiano que se presenta con color rojo, traza la gráfica de esta función x cuadrada. Bueno, esta ya se la conocemos. 0, 1, 1, 2, 4. 1, -1, 1 y -2, 4. Ahí está, de -2 a 2. De color azul, g de x igual a un medio de x cuadrada. Ahí va. X, f de x igual a x cuadrada. Acá sería -2, -1, 0, 1, 2. 4, 1, 0, 1, 4. Entonces, con azul
recuerden, x, g de x igual a 1/2 de x todo al cuadrado. Entonces, este 1/2, ¿a quién está afectando? Primeramente a la x, ¿no? Entonces, vamos a dejar nuestras y's igualitas. Entonces, yo quiero que este valor de adentro me dé -2. Entonces, cuando yo haga mi despeje, este 2 que está multiplicando va a pasar, pero aunque está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, ¿qué le tengo que hacer a estas x? Multiplicarlas por 2. 2 por -2, acá quedaría -4, -2, acá 0, 2 y aquí 4. Entonces, si nos damos cuenta, si sustituyo aquí -4, -4 entre 2 a -2 al cuadrado ya me da el 4. ¿Sí? Vean. G de -4, ¿a qué sería igual? A 1/2 del -4 elevado al cuadrado. Es decir, este -4 ya se le sacó la mitad. Al sacarle la mitad se volvió -2 y al cuadrado ya me dio el 4. ¿Sí? Entonces, aquí quedaría, a ver, nos quedó -4, ahí sacan -4, 4. En el -2, 1. El -2, 1. En el 0, 0. A ver, algo. Sí. 1, 1, 1. No, 2, 1. Y aquí 4, 4, 4, 4. Así, 4. Entonces está afectando a las Y's, ¿no? A ver, es lo que estoy checando. A ver, acá. ¿Qué se le hizo a esto? No, ya. Aquí está mi error. Vean. A este no le saqué mitad. No, no, no. Ah, no, sí, se duplicaron, ¿no? Se duplicaron, sí. No fue el doble. Está bien. Está bien, está bien. A ver, ahorita vamos a hacer el análisis. Es que se parece mucho. Se parece mucho a lo que hicimos anteriormente. Ahorita van a ver. De que parece que se hace, obviamente todos los puntitos. Vean, miren. A ver, miren esto. Voy a hacer esto. 1, 2, 2, 1, 2, 3, 4. 4. Este de aquí. O sea, al mover una gráfica, por ejemplo, esta de aquí, la función cuadrática, nosotros hace ratito, ¿qué le hacíamos a este punto? Se movía, por ejemplo, hacia arriba, por ejemplo, por acá, y con la de negro se movía hacia abajo, hacia aquí. Entonces, aquí nuestro análisis, ¿qué fue? Este puntito, visto como Y, ¿qué le pasaba? A ver, aquí está en el 1, ¿no? En la gráfica azul, ¿qué le pasó? Subió una unidad, ¿no? En la gráfica azul. Y en la gráfica en negro bajó a la mitad. Si yo estoy analizando sobre el eje de las Y's, ¿m? Pero yo también pudiese hacer mi análisis sobre el eje de las X. ¿Se dan cuenta? Vean, este puntito en rojo, ¿qué le pasó en la gráfica en negro? Se movió, ¿qué? Hacia la derecha, ¿no? Se movió a la derecha una unidad. Y visto para acá, ¿qué le pasó? Se movió o se comprimió a la mitad.
O sea, es todo lo contrario de X y Y. Vean, va de nuevo. O sea, depende cómo haga mi análisis. X y Y van a ser lo contrario. Lo contrario. Si yo tengo esto, Y igual a 2X cuadrada. Aquí, ¿quiénes están duplicando? Las Y's. ¿Por qué? Porque las estoy multiplicando por 2. O sea, mientras las Y se duplican, las X, ¿qué les va a pasar? Se van a comprimir a la mitad. A la mitad. Y si yo tuviese esto, Y igual a 1/2 de X cuadrada, si lo analizo como Y, las Y's se comprimen a la mitad. Entonces, al comprimirse las Y's a la mitad, las X se van a duplicar. Es lo contrario. Vamos a ver qué pasa con este ejemplo. H de X igual a X, pero 2X al cuadrado. X al cuadrado. Vean, esto de aquí, a ver, ¿qué tendría que hacer? Las Y se quedan igualitas, ¿no? 4, 1, 0, 1, 4. ¿Qué le va a pasar a las X? En vez de multiplicarlas por 2, es lo contrario, se dividen entre 2. Este menos 2 entre 2 queda menos 1. Menos 1 entre 2 queda menos 1/2. 0 entre 2, 0. 1 entre 2, 1/2. Y 2 entre 2 a 1. Entonces, aquí queda. Ese es el 0, 0. En el 1/2, ahí está el 1/2. Su imagen va a ser el 1. Ahí está aquí. Y en el 1, su imagen sería el 4. Hace esto así. Y acá sería al revés. Este por aquí y este por acá. Entonces, si se dan cuenta, X y Y quedarían aquí como procesos inversos. Mientras las Y se alargan, ¿qué le pasa a las X? Se comprimen. Y cuando las Y se comprimen, ¿qué le pasa a las X? Se alargan. Ahora, todo va a depender de cómo me escriban la función, ¿sí? De eso va a depender. Porque, por ejemplo, vean esto. Esta gráfica h de x igual a 2x al cuadrado, ¿cómo lo puedo ver? Mi análisis, ¿qué me diría? ¿Qué le pasa a las x? Las x se comprimen, ¿cómo? Se comprimen a la mitad, ¿no? Se comprimen a la mitad. Pero si yo lo viera así, miren, si lo desarrollo 2 al cuadrado, ¿cuánto da? 4x cuadrada, ¿sí? Esta es exactamente la misma gráfica. Si lo analizo como Y, ¿qué me diría? Que las Y's que les va a pasar se alargan 4 unidades. ¿Se dan cuenta? Por eso todo va a depender de cómo me den la función. Si me lo dan de esta forma, lo analizo con las X. Ahí está. Las X se acortan a la mitad. Las X se acortan a la mitad. Y si lo veo de esta forma, las Y se alargan por un factor de 4. Lo mismo sería para la función g de x. Esta función g de x, que tenemos así, 1/2 de x al cuadrado, es exactamente lo mismo que 1/4 de x cuadrada. Si lo analizo con este primer caso, con las x, ¿qué le pasa a las x? Se alargan al doble o se alargan multiplicadas por un factor de 2. Y si lo veo de este caso, las y se acortan
multiplicadas por un factor de 1/4. ¿Sí? Por eso nuestro análisis quedó muy parecido, ¿sí?, al de las Yes. ¿Capisci? Bien, ya vimos los 5 análisis. Ahora sí, llegó el momento de la verdad. Los ejercicios. Ah, no, quedó uno así de calentamiento. Ah, ya se habían asustado. No, espérense, ahí va. Vamos a terminar de ver este. Bueno, acá es hora de completar el cuadro. Para graficar y igual a f de b de x, si b es mayor que 1, acá sería lo contrario. Acá sería acortar. Acortar la gráfica y igual a f de x horizontalmente por un factor de 1 sobre b. Aquí es al revés. Y si b es menor que 1, acá sería estirar, que es al revés. Estirar la gráfica y igual a f de x horizontalmente por un factor de 1 sobre b. O sea, lo contrario. ¿Mm? Lo contrario. Bien, vamos a ver este último ejercicio. Ahí está, ya tenemos la función. 2/5. Aquí ya nos dan los puntos. A menos 2 menos 2, B menos 1, 1, C 2, 4. F de 2/5 de X. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Multiplicar las X por un factor de 1 entre 2/5. Es decir, vamos a multiplicar las X por 5 medios. O sea, las X de la A. Acá, menos 2 por 5 medios sería menos 5. Ah, bueno, se me olvidó. Siempre pongo primero las Yes, que no se ven afectadas. Acá es 4. Lo mismo acá, como es 2X, las Yes no se ven afectadas. Aquí es menos 2, aquí es 1 y aquí es 4. Ahí está. Entonces multiplicamos menos 1 por 5 medios, queda menos 5 medios, 2.5. Y 2 por 5 medios queda 5. Y este de aquí es multiplicar por un factor de 1 medio. O sea, lo contrario. Multiplicamos por 1 medio las X de... Estoy poniendo X de A, ¿no? Las X de F, de la función original. Entonces, menos 2 por 1 medio, acá es menos 1. Menos 1 por 1 medio, menos 1 medio. Y acá sería 2 por 1 medio, 1. Ahora sí, vamos a graficar los puntitos. Menos 5, menos 2. Ahí está. Menos 5 medios 1 es 2.5,1 acá. Y el otro es 5,4. 5 y el 4. Y este es menos 1 menos 2. 1,4. Y menos 1. Me faltó menos 1 medio, 1. Entonces, podemos ver cómo esta gráfica original acá se estiró sobre el eje de las X y esta de aquí se acortó o se comprimió sobre el eje de las X. ¿Sí? O sea, esta función original f de X en la h de X se comprimió a la mitad y esta de acá se multiplicó se estiró por un factor de 5 medios o al doble, o sea, al 2.5, ¿no? Bueno, entonces, esos fueron las 5 transformaciones básicas. Ahora vamos a ver. Ahí viene lo bonito. 1, 2, 3, 4, 5.
Ahí está, menos de 5 minutos. Ya debe quedar resuelto esto. 5 minutos de análisis y lo checamos. A ver, miren. Imagínense que fuese así de examen de opción múltiple. A ver, en primer lugar, hay una de acá. ¿Cómo están haciendo el análisis? Inciso A, y igual a 1/2 de f de x menos 3. A ver cuál de estas es. ¿Será la 1? ¿Será la 2? ¿Será la 3? ¿Será la 4? ¿Será la 5? Ahora, a simple vista, les digo, acá hay un regalo navideño. ¿Cuál de esas 5 ven que sea diferente en algo particular a las otras 4? La 4. ¿Ven ahí? A ver, de la 1 a la 5, ¿cuál tiene una característica particular que es diferente a las otras 4? La 2, porque La está 2. invertida. Exactamente, esta de acá. La función original en rojo. La 1 tiene la misma forma, o sea, cóncava hacia abajo, 4 cóncava hacia abajo, 3 y 5 cóncava hacia abajo, y la 2 está cóncava hacia arriba. Entonces, aquí, ¿qué le pasó a la función de rojo con respecto a la 2? De las 5 propiedades, ¿cuál se aplicó? Reflexión de X. Reflexión sobre el eje X. Y cuando es reflexión sobre el eje X, el signo menos, ¿a quién afecta? A las X. X. No, acuérdense, en las reflexiones es A lo la contrario. F. A la F, a la Y, a la función, a la Y. Entonces, ¿cuál de estas 5 sería A, La B. B, C, D o E? ¿Ah? La B. La B, porque es la única que tiene menos F de X. Acá dice 1/2 de F, menos F. F de X, F de menos X, F de 1/2. Pues esa es la única. Entonces, su gráfica sería la 2. Y este más 3, ¿qué significa? Que el puntito se movió 3 unidades a la izquierda. Lo puedo checar con este de aquí. Este menos 2, o sea, el vértice, 1, 2, 3. Ahí está acá. Se movió 3 unidades a la izquierda. Y noten cómo quizás pudiésemos hacer el análisis con este vértice. Con respecto a la 1, miren, acá está el vértice. ¿Dónde cayó el vértice? En el 2. Entonces, ¿cuántas unidades se movió a la derecha? 1, 2, 3, 4. 4 unidades a la derecha. Entonces, si se mueve 4 a la derecha, ¿qué le pasa a las X? Se comprimen 2 unidades, ¿no? Perdón, 4 unidades. O sea, tendría que buscar un X menos 4 aquí adentro. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Este no tiene, este no tiene, este no tiene, este no tiene. No me sirvió ese análisis. Ahora, lo puedo ver, pero con las Y's. Acá este menos 2 que está en el 0, o sea, en Y0 sube 1, 2, 3, 4, 5 unidades. ¿Sí? Sube 5. Ahora, veo por fuera de la F, acá no sube nada, acá baja 3, aquí baja 2 y aquí sube 5. Entonces, vean cómo lo puedo ver de esta forma. O sea, con este sencillo análisis. Y este menos X, ¿qué significa? Que la función se reflejó sobre el eje de las Y's. Y sí, está bien, se refleja aquí y sube 5 unidades. Es la 1. Ya tenemos la 1 y la 2. Ya solo nos falta analizar 3, 4 y 5. ¿Qué puedo ver siempre con este vértice? Comparado con este de acá, que es el menos 2, acá la Y, ¿qué le pasa? Baja 2 unidades. 2 unidades. ¿Cuál pudiera ser? Esta de acá, ¿no? Baja 2 unidades. Sería la E.
3. Y ya todo esto marciano lo puedo analizar. Este x más 2, ¿qué significa? Que se movió 2 unidades a la izquierda. Ahí está acá. 2. Y este 1/2 significa que las x se duplicaron. O sea, al duplicarse las x, se abre. Se abre la función. Ahí está acá. Si lo analizo, esta la 4, ¿qué le pasa a la y? No le pasa nada, no se mueve. Entonces, lo más seguro es que sea esta. Y este análisis menos 3 es que se mueven las x 3 unidades a la derecha. 1, 2, 3. Y este 1/2 afecta ¿a quién? A las y. O sea, las y se comprimen a la mitad. Se hace más chiquitita, o sea, se va a abrir. Y por último, esta, pues ya nos quedaría la 5. Solo como comprobación, el vértice debe bajar 3 unidades. Ahí está el menos 2. 1, 2, 3. Ahí está acá. Bajo 3. Y las y se mueven 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Facilito. ¿Sí? Nada que, ¿qué? 10, 15 segundos de análisis por gráfica. Menos de 1 minuto ya. Listo el ejercicio. Bueno, hasta 2 minutos para que no se sobrecaliente el cerebro. ¿Dudas, preguntas? Facilito. Entonces, lo Si le de explicas, sí un está medio, fácil. A ver, ¿qué pasó, Yaneli? Está bien. lo de un medio antes de F se comprime a la mitad las Y's. Las Y's. Sí, ahí está. Vamos a ver esto. Acuérdense, Y igual a 1/2 de la F. ¿Sí? Haz de cuenta, esta es mi función original. ¿Sí? ¿Qué le va a pasar a las Y's? Bajan. Bajan, entonces la función se abre. ¿Sí? Esto, si te fijas, ¿qué le pasa a las Y's? Este puntito de acá bajó. Pero si lo veo con la X, este puntito de X acá, ¿qué pasaría? Se expandiría. Acuérdate que ahí pasa un proceso inverso. O sea, mientras las Y se contraen, las X se expanden. Y cuando las Y se expanden, las X se comprimen. ¿Listo? Facilín, ¿no? Miren, nada más como comentario, ¿no? En el curso de Ceneval hay un curso que tengo de aprendizaje acelerado. Entonces, en ese curso de aprendizaje acelerado pongo muchos pasatiempos. Cómo jugar Sudoku, cómo jugar Kakuru y juegos de análisis de quién es quién, pero son pasatiempos y hay veces resolver un problemita te lleva 20 minutos, media hora, pero lo ves como juego, o sea, están cotorros. Entonces, si se fijan, lo que estamos haciendo en este momento, que es un análisis de gráficas. Entonces, esos juegos precisamente sirven para eso, para aprender a analizar. Entonces, cuando hacemos esto, pues las conexiones de nuestro cerebro que utilizamos para analizar ya lo tenemos más entrenado para hacer este tipo de ejercicios. Bien, vamos a ver el siguiente grupo. Este fue el ejercicio 1. El ejercicio 2, lo resolvimos en la clase pasada. Al igual que este ejercicio 3. Ese ya lo tenemos resuelto en la clase anterior. Vamos a ver el ejercicio 4. Explica cómo se obtiene la gráfica de g de x a partir de la gráfica de f de x. Chispas, escribir con sus propias palabras. Toman. A ver. Vamos a ver qué pasaría aquí. Vean.
de la función original x cuadrada, quiero graficar g de x igual a x cuadrada más 4. ¿Quiénes se ven afectadas? ¿Las x o las y? Las X. Las X. No, porolón. Las Y. Las Y. Y no, porque se agrandan, ¿no? A ver, fíjense, la x quedó igualita. ¿Mm? Miren, cuando tengo esto, vean, estoy pasando a esto. X cuadrada quedó igual. A esto se le sumó 4. Entonces, ¿quién se ve afectada? La y. Si yo hubiese hecho esto, ahora sí, lo que está dentro del cuadrado, el que se ve afectado es la x. ¿Sí? Entonces, tengan muy en cuenta esto. ¿Mm? O sea, este y este quedó idéntico. Entonces, este más 4 me está afectando ¿a quién? A la y. O sea, esta es mi función original. Esto lo puedo sustituir así. Esto es f de x más 4. O sea, el x cuadrada es esto, pero es esto, ¿no? F de x es x cuadrada. Y esta f de x, ¿quién es? F de x es precisamente la y más 4. Entonces, ¿quién se ve afectada? La y. Esta función original no cambió, la x cuadrada. Aquí, ¿quién es el que se ve afectado? Las X. Las x. Aquí cambió, ¿no? Lo que estaba adentro del cuadrado, que era una x solita, aquí se volvió x menos 3. Aquí en el C, este 3 que está afuera, ¿a quién afecta? ¿A la Y o a la X? A la Y. No. A la X. A ver, esta raíz de X, vean, raíz de X la puedo cambiar por la función original. ¿Sí? 3f de x, porque f de x es raíz de x y f de x es precisamente la y. Entonces, aquí ese 3 que está afuera, ¿a quién afecta? A las y. ¿Sí? Las y se van a multiplicar por 3, se van a triplicar. ¿Mm? Aquí, ahí está la x dentro de valor absoluto. ¿Y esto qué me indica? ¿Quién se va a ver afectado? Este más 2, ¿a quién afecta? Las X. A las x. Y este menos de aquí, ¿a quién afecta? A las Y. Las A Y. las yes, a las yes, porque es como si yo tuviera esto. O sea, está afuera de la función original. ¿Mm? A ver, este de aquí, primeramente me fijo en en la x. Siempre primeramente fíjense en la x de acá adentro, raíz de x. ¿Tengo raíz de x acá? No. ¿Qué tengo? Menos raíz de x. Entonces, este signo menos, ¿a quién afecta? A las x. A las x. Ahora, este 1/3 está afuera de la función. Este afecta a las y. Y este menos 2 también está fuera de la función, afecta a la y. ¿Sí? Tengo 3 cosas. Y este de aquí, primeramente me fijo en la x, que está dentro del valor absoluto. Entonces, esta que está dentro del valor absoluto, esta x está afectada ¿por quién? Por más 5. Este más 5 afecta ¿a quién? A la x. Y este que está aquí afuera afecta a la y. Y este más 2 de aquí afuera afecta a la y. ¿Mm? De hecho, en transformación de funciones, hay algo que se maneja así. Y igual a, lo puedo ver de esa manera, a f de cx más, perdón, no, me comí la b. Ahí está. De x
más C más la D. Vean. Si se fijan, es la B y la C a quién afectan. A la X, ¿no? A la X. Y la A y la D afectan a la Y, lo que están por fuera. O sea, esto que queda dentro del paréntesis afecta a la X. Ahora, lo que son los desplazamientos serían estos dos, la C y esta D. Esta D de afuera es un desplazamiento vertical que maneja el mismo signo. Si es positivo es hacia arriba, si es negativo es hacia abajo. Esta C es un desplazamiento horizontal, ¿sí? Lleva el signo contrario. Si es positivo es a la izquierda y si es negativo es a la derecha. ¿Mm? Ahora, esta A y B me representan, esta A puede ser un, a ver, ¿cómo llamarle? Alargamiento, o bueno, alargamiento, alargar, bueno, si digo alargar, es aumento, no es lo mismo que expandir. Bueno, vamos a ponerlo así. Puede ser expandir o comprimir, ¿de qué forma? Vertical. Esta A. Y esta B, ¿qué sería? Expandir o comprimir en forma, ¿qué? Horizontal. ¿Mm? Y aquí igualmente, mientras acá en los desplazamientos, ¿qué nos importa? Nos importa el signo en los desplazamientos. En lo que son los alargamientos o las contracciones, ¿qué nos importa? Nos importa lo que viene siendo si A, bueno, acá es B. Si B es mayor que U. A ver, no, ¿cómo le llamaba? Bueno, A o B que sea mayor que 1 o que esté entre 0 y 1. ¿Sí? Y lo último, pues las reflexiones sobre quién me interesaría. Ya sea si el signo menos está aquí afuera, esa es reflexión sobre el eje X. Y si el signo menos afecta a la X, es una reflexión sobre el eje de las Y. Sería un resumen de las 5 transformaciones básicas. Esos dos, la C y la D, son para los desplazamientos. Vertical, por fuera, y horizontal si está dentro del paréntesis de la función o de la función canónica. La función canónica se llama así. Si esta es mi función canónica, aquí adentro, esto ya es un desplazamiento horizontal. Y esta es mi función original, valor absoluto de x más 2. O si esta es mi función original, esto es desplazamiento. O sea, la x es la que va cambiando. ¿Mm? Entonces, ¿cómo quedaría escrito? ¿Sí? ¿Cómo se obtiene la gráfica de g de x? Aquí únicamente, a ver. Se desplaza 4 unidades hacia la izquierda, ¿no? Exacto. La función f se desplaza, bueno, vamos a ponerlo así como les expliqué. La función f de x tiene un desplazamiento, más 4, tiene un desplazamiento ¿qué? Vertical de 4 unidades hacia arriba, ¿sí? La función f de x tiene lo voy a abreviar, pero ustedes deben de escribirlo, un desplazamiento vertical de 4 unidades hacia arriba.
este de aquí, que sería la función f de x, tiene un desplazamiento horizontal de 3 unidades a la ¿qué? Derecha. Derecha. Exacto. Volvemos a escribir esto. La función f de x tiene un desplazamiento horizontal de 3 unidades a la derecha. Aquí, ¿qué sería? Un acortamiento. No, Este de aquí. No. El 3 afecta ¿a quién? A la y. las Y. Entonces, aquí es normal, lo normal. Acuérdense, en la X es lo contrario. Tiene un, en vez de acortamiento sería alargamiento. Tiene un alargamiento sobre el eje Y multiplicado por un factor de 3. Así sería. Aquí, ¿qué sería? Escribo, el orden no importa, ¿no? Pero me acostumbro primero a poner lo de acá y de último el signo. La función f de x Desplazamiento horizontal a la de 2 unidades. derecha. No, de 2 No, a la unidades izquierda. a la izquierda. Izquierda. Y se refleja sobre el eje De las Y. Y. no. No. Este a quién afecta, ahí está acá, afecta a las X. Y, se hace al revés, a las X. Ah, Aquí está puesto en la chapa, ¿sí? Recuerden, miren, lo estamos haciendo ahora, o sea, es una primera vez que estamos haciendo el ejercicio. Recuerden, ya tienen ustedes el material. Ahorita que dicen, sí, ya lo entendí. No, hay que dejar pasar 2, 3 días, volver a agarrar el material y tratar de contestarlo por ustedes mismos, ¿sí? Cuando ya lo puedan resolver sin ver sus apuntes, en ese momento es donde ya tienen comprendido bien los ejercicios. Por eso, un ejercicio de matemáticas hay que realizarlo hasta que esté bien entendido. Y de preferencia hasta 2, 3 veces. Y que las 2, 3 veces ya yo lo domine. Si lo domino así, ya puedo pasar a los siguientes temas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que van dejando esos huecos, lo van dejando pasar. Ahorita lo medio entendí, entonces empiezo a tener problemas con los temas subsiguientes porque no he terminado de dominar este. Entonces, para que nosotros pasemos a ver las transformaciones de las funciones exponenciales, logarítmicas y demás, este tema tiene que estar completamente dominado, ¿sí? No hay tema difícil, solo hay ¿Qué pasó? Su micro. estábamos analizando la función
Maestro, su micro. Ahí está, 2 seguidos, chispas. A ver, la tercera es la vencida. Falta una entonces todavía. A ver, repitiendo la D. ¿Cómo obtenemos la gráfica de g de x? A partir de la gráfica de f de x. Entonces, la función f de x tiene un desplazamiento horizontal de 2 unidades a la izquierda. Y seguidamente se refleja sobre el eje de las x. O lo podemos escribir al revés. La función f de x se refleja sobre el eje x y posteriormente tiene un desplazamiento horizontal de 2 unidades a la izquierda. ¿Sí? El orden no importa. Aquí, pues ya son 3 cosas que tenemos que hacer. Y lo mismo, el orden, pues no importa. ¿Sí? Acá, ¿qué pondríamos? Voy a empezar con la x. La función f de x tiene ¿qué cosa? Vamos a poner primero este de acá y luego este de acá. A, B, C. La función x tiene ¿qué? Perdón, la función f de x, ¿qué le pasa? Se refleja. Se refleja sobre el eje de las Y. y's. Luego tiene un Desplazamiento. No. Ay, sí, desplazamiento vertical hacia vertical abajo. de 2 unidades hacia abajo. Hacia Tiene un abajo. desplazamiento de 2 unidades hacia abajo. Y finalmente, acortamiento sobre el eje Y de un multiplicado tercio. Por un factor de un tercio. por un factor de un tercio. Multiplicando la f de x por un factor de un tercio. Lo mismo acá, vamos a hacer, este sería A, esto sería B y esto sería C. La función f de x tiene Un desplazamiento horizontal hacia la izquierda. de 5 unidades De a la 5 unidades a izquierda. la izquierda. Luego tiene un Desplazamiento vertical hacia arriba, de 2 unidades. de 2 unidades hacia arriba y finalmente Un acortamiento. El No, 3 no. sería un alargamiento, porque Alargamiento. es mayor que 1. Un alargamiento sobre el eje Y multiplicado por un factor de 3. ¿Sí? O sea, procurar utilizar las mismas palabras del material, ¿no? O expandimos la función, si utilizamos las mismas palabras, creo que era expandir y acortar, ¿no? Expandir y acortar. Entonces, y expandimos la función f de x multiplicando por un factor de 3. Y acá sería acortamos la función f de x multiplicando las y's por un factor de un tercio. Acuérdense, acá es lo mismo, 1/3 y 3. Si hubiera sido a la x, entonces la x es la que multiplicaríamos por un factor de 1/3. Y si fuese aquí, pues sería al revés, multiplicando por un factor de 5/2. Bien. Vamos a ver, creo que hay uno más y ya, este de aquí. A continuación se te brinda una función f de x y se aplican a su gráfica las transformaciones indicadas. Escriba el modelo matemático sin simplificar para la gráfica transformada final. Ahora es al revés. Ahora nos dan las palabras y debemos de escribir la función. De hecho, el ejercicio anterior, pues es así como está escrito esto. Así podemos contestar el ejercicio anterior, ¿no? Aquí nos dan el modelo. Esto es al revés. Para graficar la función g de x a partir de f de x igual a x cuadrada, desplace hacia abajo 2 unidades y 3 unidades a la izquierda. ¿Cómo quedaría la función?
Podría ser paréntesis Ujú. de x al cuadrado menos 2. A No, ver, no, 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 Yo no. creo que el -2 va Afuera. de la X. ajá, Sería este va hacia primero. afuera. Sería primero x cuadrada más 3. Exacto. 3 a la izquierda. Entonces, en vez de que sea negativo, sería positivo. Ahí está, 3 a la izquierda y 2 hacia abajo. Y es lo que dice sin desarrollar. O sea, así lo dejamos. ¿Mm? Muy bien. El inciso B, hacia arriba 4 unidades. Entonces, hacia arriba dejamos el mismo signo, ¿no? Y este fue. Y 5 unidades a la derecha. Entonces, aquí es al revés, ¿no? Este afecta a las X y este afecta a las Y. Entonces, es la cúbica. Quedaría X menos 5 al cubo más 4. ¿Cómo quedaría la C? Para graficar la función g de x a partir de raíz, desplace una unidad a la derecha. ¿A quién afecta? ¿X o Y? X. X. Y como es a la derecha, signo contrario. Sería X menos 1. Acote verticalmente por un factor de 1/5. Acote verticalmente va por fuera. 1/5. Sería Y refleje en el eje X. Es en el eje X a quien afecta a la Y, a la función original. Entonces sería menos 1/5 raíz y en vez de la X ponemos X menos 1. A ver, pasa. La D, para graficar la función g de x a partir de f de x 1 sobre x, refleje sobre el eje Y. Entonces, ¿a quién le vamos a poner el signo menos? A la X. Alargue verticalmente por un factor de 3. La vamos a multiplicar por 3 la función original. Y desplace hacia abajo 3/7 de unidades. O sea, hacia abajo es restar esto. Entonces, g de x, este 1 entre x va a quedar negativo. O sea, le puedo poner el menos abajo o independiente. Bueno, vamos a hacerlo paso por paso, aunque 3 acá. 1 entre menos x y acá menos 3/7. Sin embargo, sin desarrollarlo, también pudiese quedar así. No es que esté desarrollado, pero pues, bueno, quizás depende del maestro, ¿no? Quizás se entienda mejor de la primera parte, ¿no? Aunque esto igual sería lo mismo. Se puede decir aquí que yo lo estoy desarrollando. Bueno, vamos a dejarlo así. Inciso E, ¿cómo quedaría? Para graficar la función g de x a partir de la función valor absoluto, desplace a la izquierda 3/4. ¿A quién afecta esto de a la izquierda? A las X. Entonces, hacemos, sí, lo contrario, a la izquierda en vez de negativo, signo positivo, x 3/4. Alargue verticalmente por un factor de 3, verticalmente afecta a la y desplace hacia arriba 5 unidades. Esto afecta a la Y. ¿Cómo quedaría la función? Sería 3 paréntesis X. Ahora, ajá, Abro X más 3/4. Se va sacamos valor y absoluto. más 5. Exacto. Facilito. ¿Mm? Y el último, F, para graficar esta función, desplace a la derecha 2 unidades. A la derecha afecta a las X. Sería al revés. Acorte verticalmente, o sea, vamos a multiplicar por un factor de 0.8 y desplace hacia abajo, o sea, en la Y. Valor absoluto. Entonces, ¿cómo quedaría esto?
0.8 por el valor absoluto de x menos 2, Ujú, C bar y menos 12. ahí está. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿vieron? 5 modelos de ejercicios y están facilitos, ¿verdad? Hasta yo los puedo hacer. ¿Mm? ¿Vieron? Sencillo, facilín. ¿Dudas, preguntas? Nada. Entonces, estos ya puntos seguros para el examen. ¿Mm? 30 de 30. ¿Mm? Nada más hay que repasarlos. Les digo esto, si pueden, o sea, imprimirlo, les digo, lo contestan, dejan pasar 2, 3 días, volverlo a imprimir así en blanco y volverlos a realizar hasta que lo dominen, para que podamos pasar a los siguientes temas. ¿Sí? Bien.